El periódico de ayer está viejo y muerto para siempre. Un clásico es joven cada mañana. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran? Cuando ni la vida más larga alcanza a hacernos una idea del conjunto que nos ofrece toda la tradición literaria de Occidente, por no hablar de la de Oriente, sucede que a veces cambiamos este conocimiento por obra literaria de una absoluta falta de categoría estética. La calidad estética, es decir, de obra verbalmente bien construida, es indispensable para cualquier acercamiento crítico a la literatura, ya que no puede haber una buena teoría de la literatura donde hay una mala literatura. Al acercarnos cada semana a sus hogares pretendemos hacer atractiva esta materia, sobre todo a los más jóvenes, comprobando que, queramos o no, el mapa de la literatura es el mapa de nuestras vidas. Por ejemplo, que esa cafetería que puede gustarnos o no se llama Starbucks, en honor a uno de los personajes de Moby Dick, la joya de la literatura americana, o que la letra de una de nuestras canciones preferidas hace referencia a la Ilíada, una obra escrita por Homero hace más de 2800 años. Sin duda, en estos tiempos, el estudio de la literatura universal, y en general el de las humanidades a las que pertenece, no ha rebasado el nivel de asignatura optativa. De ahí que, haciendo un juego de palabras, a la vez que un guiño a aquellos escritores llamados malditos, el título, muchos sois los que habéis preguntado el porqué, de nuestro programa Maldita Literatura. Inauguramos hoy una nueva sección en la que analizaremos de vez en cuando algunas de las obras que configuran la tradición literaria. Es decir, haremos un estudio histórico de los clásicos, espejo donde los hombres se han mirado desde antiguo, ya que no existe ninguna razón para que no sigan haciéndolo. Empezamos con esta descripción general, necesariamente breve, sobre la antigua Grecia, cuna de nuestra civilización, como introducción a posteriores programas sobre Homero, el poeta arquetípico por excelencia, y sus dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea, obras fundadoras de la literatura occidental. Esperamos de este modo cumplir también con el objetivo de ayudarles a elegir entre las obras que configuran el tradicional canon literario, que no esperan sino de nuestra buena voluntad para ser leídas y que han ido apareciendo a lo largo de los siglos para hacer al hombre más libre y más sabio, y sobre todo para darle gusto, porque no olvidemos que la maldita literatura es, por encima de todo, un gozo. Bienvenidos. El territorio de la Grecia antigua coincide aproximadamente con el actual, pero para completar el mundo helénico es preciso añadir las costas de Asia Menor, así como las del sur de Italia y la isla de Sicilia, configurando ambas regiones la llamada Magna Grecia. Sin embargo, el núcleo principal de la cultura helénica se concentrará en la Grecia continental, en la que pueden distinguirse tres grandes regiones: la septentrional, terminada al sur en una línea que une el Golfo de Ambracia con las Termópilas, la central hasta el Istmo de Corinto, y la meridional, la península del Peloponeso. La región septentrional, cuyo límite superior no puede establecerse con exactitud, abarca regiones como Iliria, Macedonia, Epiro y Tesalia. Estas no fueron consideradas por los antiguos como propiamente griegas, siendo tardía su intervención en la historia del país. La Grecia central comprende regiones como la Acarnania, la Etolia, la Fócida, Beocia y el Ática, donde se encuentra la inmortal Atenas. Por último, en el Peloponeso pueden distinguirse varias regiones como la Argólida, la Lacionia, la Mesenia, la Arcadia, la Elida y la Acaya. Bañada por los mares Adriático de Creta y Egeo,
Frente a las costas griegas se sitúan numerosísimas islas que tendrán un papel fundamental en su historia. Las más importantes son Corfú, Cefalonia, Ítaca o Zante, frente a la costa occidental, además de Citera, Salamina y Eubea. Esparcidas por el Egeo hallamos a Creta, las Cícladas, Rodas, Samos, Quíos, Lesbos, Samotracia y así hasta un largo etcétera. Si reconocemos a Grecia con sus luces y sombras como la cuna de nuestra cultura occidental, debemos aclarar en primer lugar que dicho término se lo debemos a Roma. La cultura griega ejerció gran influencia sobre el Imperio Romano, siendo este el que la difundió a través de sus territorios en Europa, norte de África y Oriente Próximo. Grecia era tan solo el nombre de un pequeño cantón del Epiro, zona geográfica que comprende las actuales Grecia y Albania, pero los romanos extendieron esta denominación a todos los helenos. Pertenecientes a la gran familia indoeuropea, todavía hoy no sabemos cómo y cuándo los helenos llegaron al territorio al que dieron nombre, mezclándose con los pelasgos, de procedencia desconocida, que lo habitaban. Sea como fuere, ya en el siglo XII a.C. encontramos a los helenos agrupados bajo 4 denominaciones diferentes: los jonios, los dorios, los eolios y los aqueos, pueblos que juntos tomaron para sí mismos como propio el nombre de helenos, con el que se referían a la Hélade, el extenso territorio peninsular e insular que era su patria y que tras un oscuro periodo daría lugar a la antigua civilización griega en el siglo VIII a.C. Para ello jugaría un papel predominante el dominio consciente de la lengua griega, un instrumento casi perfecto, de gran flexibilidad y riqueza de vocabulario, que no tuvo necesidad de acudir a otras lenguas para formar nuevas voces y cuyo alfabeto derivó del fenicio. Aunque no conozcamos su pronunciación original, sabemos que resultaba agradable y casi musical. Cada uno de sus 4 dialectos, correspondiente a las grandes familias helenas dichas anteriormente, jonios, dorios, eolios y aqueos, señalaba cierto aspecto de la vida y del carácter helénicos, expresando otras 4 modalidades y matices perfectamente definidos. Principalmente a través del latín, el griego antiguo influirá en muchas lenguas actuales y en ese escribirá una obra tan importante como el Nuevo Testamento. Por su parte, la Ilíada y la Odisea, poemas homéricos que inauguran la literatura griega, vale decir la occidental, serán escritos en una variante denominada griego homérico. La dispersa geografía de Grecia, repartida entre el sur de la península balcánica, la costa jonia de Asia Menor y el intermedio archipiélago del mar Egeo, cuya salida cierra la isla de Creta, hace muy complejo el análisis lineal de su desarrollo artístico, así como la fijación de sus orígenes. Sin embargo, desde que el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, buscando la tumba de Agamenón, descubrió en 1876 la necrópolis real de Micenas, y más tarde el inglés Arthur Evans excavó en 1900 el palacio de Knossos, en Creta, se viene aceptando que la civilización llamada cretomicénica fue la primera etapa de la historia de la cultura helénica. El amplio arco cronológico en el que aquella se inscribe iría desde finales del tercer milenio hasta el siglo XII a.C. Vendría después la Grecia de Homero, esto es, la que coincide con sus célebres poemas conocidos como la Ilíada y la Odisea, que son los testimonios más vivos de un largo tiempo, tan oscuro como épico, en el que la realidad y el mito se entrecruzan para llenar el vacío vaso de la historia. La cerámica, llamada de estilo geométrico por el carácter de su decoración, pondría punto final a este periodo en el siglo VIII.
Siglo, por otra parte, que conoce la expansión del pueblo griego por el Mediterráneo occidental, fundando importantes colonias como las de Sicilia y el sur de Italia, conocida como la Magna Grecia. La historia de Roma corre paralela en el tiempo a la de Grecia, pues la legendaria fecha de la fundación de Roma por Rómulo y Remo se fija a mediados del siglo VIII antes de nuestra era, coincidiendo con la presencia griega en el sur de Italia y la formación del pueblo etrusco. Este, entre los siglos VII y VI, alcanzó su máximo apogeo al ocupar las 2/3 partes de la península italiana, siendo entonces cuando Roma toma su nombre actual y llega a cuajar como ciudad. Se iniciaba entonces un periodo de expansión en el que Roma se impuso a los griegos ocupantes de Italia. Se enfrentó con Cartago por el dominio del Mediterráneo occidental e intervino en las guerras macedónicas que le dieron la llave para convertir en provincias romanas los viejos reinos helenísticos. Todo esto supuso una fuerte helenización de la vida romana y muy especialmente en el terreno artístico, de tal modo que el arte romano, paradójicamente, aparece como continuador de la rica tradición griega. En síntesis, Grecia y Roma componen una unidad difícilmente separable en el plano artístico que se define bien bajo el común denominador del mundo clásico. Toda cultura alberga una tradición mítica, entendiendo aquí de un modo simple como mito aquel relato memorable y tradicional que cuenta la conducta ejemplar de seres extraordinarios, tales como dioses y héroes, en un tiempo lejano y conocido. Los temas de la antigua literatura griega están tomados casi exclusivamente del tesoro de leyendas y tradiciones mitológicas que desde tiempo inmemorial se transmitirán oralmente de generación en generación. Para los griegos, este maravilloso mundo mitológico era una especie de prehistoria de su país, si bien no tardaría en aparecer una especie de racionalismo que negaba su realidad histórica, viendo en ellos puro símbolo, o mejor aún, pura y simple poesía. Desde un punto de vista exclusivamente literario, este es su principal valor, su belleza, ya que su inicial sentido religioso fue desapareciendo en favor de una experiencia más humana y artística, lo cual no es de extrañar si consideramos el antropomorfismo de las deidades griegas. La antigüedad de mitos y leyendas los hacían idóneos para su posterior elaboración literaria, uniendo lo maravilloso con lo real y permitiendo la libertad del poeta, que podía transformar algunos de sus ingredientes. Así, antiguos temas y viejos héroes se reciclaban según los gustos de la época o del autor. Para los primeros griegos, el poeta era un hombre superior, que pasaba por ser hijo de las musas. Se le considera un taumaturgo, obrador de prodigios, y a sus cantos se atribuyen los primeros progresos de la civilización. Tal consideración se remontaba a poetas legendarios como Orfeo, el más conocido por la leyenda y según la cual era capaz de amansar a las fieras. Hay que destacar la figura de aedos y rapsodas. Los primeros, en principio auxiliares del culto religioso, se convertirán en una especie de trovadores o músicos ambulantes, recorriendo ciudades y palacios e indispensables con sus cantos o narraciones sobre heroicas hazañas en los solemnes banquetes. Sus recitados eran diferentes episodios de una misma leyenda y se caracterizaban por fórmulas fijas o repeticiones para facilitar su memorización, que solían acompañar con instrumentos de cuerda como la lira. Los rapsodas, en cambio, recitaban sin cantar, llevando el ritmo a golpes de un bastón. Este inmenso caudal de mitos y leyendas, elaborado y refinado durante siglos por aedos y rapsodas, culminará finalmente en las dos grandiosas epopeyas homéricas, la Ilíada y la Odisea, los más antiguos monumentos literarios griegos de la civilización occidental. Pero lo realmente asombroso de estos mitos nacidos en Grecia, será su persistencia. Aceptado por escritores latinos que introducirán ciertos cambios y los transmitirán a todo el mundo culto, no deja de resultar impresionante que pervivan durante 25 siglos.
La literatura, las artes plásticas, el cine y hasta los cómics más actuales, como podemos apreciar en cualquier kiosco, continúan inspirándose en las leyendas y los mitos griegos. No, pero yo creo que el mundo clásico antiguo es atractivo. Por una parte es un mundo extraño, ¿no? Es un mundo extraño, visten de una manera extraña, hablan, hacen cosas extrañas como, por ejemplo, los atenienses, eso de reunirse para ir al teatro, esa apertura hacia el mar y hacia los mitos. Pero por otra parte están muy cercanos, porque yo lo veo en los chicos, los niños pequeños, por ejemplo, son amantes de las historias y de los mitos. Es curioso ver cómo en los kioscos, por ejemplo, proliferan ahora todavía pues, muchos libros de mitología griega, ¿no? Y ese atractivo es el atractivo hacia lo fascinante y fabuloso, pero por otra parte es el atractivo hacia un mundo que es humano, que es el mundo de las grandes pasiones, de las ideas, etcétera, que no encontraríamos sin ello, ¿no? Yo creo que es un empobrecimiento de la vida el reducirla a lo cotidiano y al mundo de lo audiovisual y del consumo. Pero tenemos muchas cosas heredadas de los griegos. Yo siempre caracterizo al mundo griego por el mundo de la inquietud y la curiosidad, el deseo de saber que tenían los griegos. Esos griegos que se lanzaron a colonizar el Mediterráneo, impulsados un poco por la pobreza y por el hambre, porque no se cabían las pequeñas ciudades griegas y necesitaban viajar, pero que vieron en el mundo ese espectáculo maravilloso del que presenta, por ejemplo, la Odisea, ¿no? Y que transmitieron luego esos valores como la curiosidad intelectual, la búsqueda de la verdad, en la filosofía, en todo lo demás, el sentir el aspecto trágico que tiene la humanidad, incluso en sus seres más grandes, como son los héroes, y luego cosas que se han ido un poco borrando, pero también estaban en el mundo griego, como son la hospitalidad, el amor al otro, la democracia y el amor a la libertad. Todo eso estaba en ese pequeño pueblo, bueno, en ese pequeño país, no llegó a ser un país, sino un conjunto de ciudades que eran los griegos. Y yo creo que muchos de esos valores son los nuestros. Yo pienso en nuestro amor a la libertad, nuestro amor a la democracia, nuestro amor al saber, incluso yo diría la filantropía, esa apertura hacia los otros, que luego el cristianismo llamará caridad o otras cosas, pero eso ya está en el mundo griego y creo que eso lo conservamos. Y eso es, cuando lo comparas con otras culturas, te das cuenta que es una gran riqueza, incluso con la cultura nórdica, que es una cultura de grandes héroes y de aventureros y de fuerzas y de batallas, o con las culturas de Oriente, que son las culturas más cerradas sobre sí mismas. Me parece que es algo claro, ¿no? Somos muy griegos todavía. Alguna vez yo he criticado la frase de Shelley que decía nosotros somos los griegos. Yo a veces digo que sí, lo malo es que cada vez lo somos menos, pero algún chico joven me ha protestado diciendo no, seguimos siendo los griegos. La historia del pensamiento griego se ha mitificado muchas veces con frases felices como el paso del mito al logos o el milagro griego. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Toda la historia del pensamiento humano, y en grado extraordinario la griega, ha surgido fundamentalmente de la sociedad y de los hombres que en esa retícula social lucharon por entender el mundo y a los otros hombres. En sus creencias, tanto religiosas como morales o políticas, el pueblo heleno poseía un idealismo tan fuerte que no cedería en una incesante búsqueda de la armonía y la verdad, creando no solamente notables obras artísticas, sino una intensa actividad intelectual y un saber especulativo no repetidos hasta siglos después. Pensar en la educación nos remonta a los fundamentos y principios de la paideia, un concepto griego equivalente al actual de educación que inevitablemente remite al estudio de Homero y a su papel pedagógico y formativo, aunque para el hombre griego el término más adecuado será el de arete, con el que Homero en principio designa el valor heroico de la fuerza y la destreza de los guerreros, y posteriormente sus cualidades morales o espirituales. La arete es la encarnación del más alto ideal en la formación total de la personalidad griega, el fin último que el hombre puede lograr en su proceso de perfeccionamiento, representando también en Homero la superioridad de cualidades no humanas, como la fuerza de los dioses o la rapidez de los nobles caballos. Valor presto al heroísmo supone la fuerza, la destreza en una actividad y la nobleza de un espíritu que goza también del refinamiento de los modales, palabras y sentimientos exigidos por aquella moral cortesano-aristocrática.
Era un atributo propio de la nobleza, y la clase social dominante, que es esta nobleza, imprimirá su sello en el modelo educativo, no poseyendo el hombre ordinario arete. Sin embargo, posteriormente, durante la revolución educativa que supuso la Ilustración griega, los primeros filósofos sofistas, preparadores del nuevo espíritu democrático y, sin embargo, tan injustamente menospreciados, ampliarán el aprendizaje del arete. Todo hombre, por el hecho de serlo, puede alcanzarla. En definitiva, la educación griega era una educación que buscaba la armonía del cuerpo y la nobleza del alma, caballeresca e integral en todos los sentidos y a todos los niveles: arte, gimnasia, poesía, ética, oratoria, música, lógica. Paralelamente a las habilidades guerreras, hombres fuertes de cuerpo y diestros en el manejo de las armas, los griegos perseguían el desarrollo ético. No solamente había que ser bello de cuerpo, sino bueno, noble de espíritu. Tal el sentido del arete, que es también el fin heroico adoptado por la moral de Homero. Y aunque hoy en día no vivamos según la ética de la Ilíada, más bien olvidada en medio de nuestras ciudades, la educación fundada sobre esta obra continúa siendo de manera más o menos sostenida nuestro ideal. Para los griegos, lo estético, lo físico y lo intelectual era todo parte de su objetivo de perfección. Filóstrato, el filósofo, escribió: el polvo de terracota es bueno para abrir los poros cuando se suda, y es un placer verlo extendido en un bello cuerpo en plena forma. Los polvos tienen que esparcirse con un ligero movimiento de muñeca, de manera que vayan cubriendo la piel del atleta suavemente. Al hacer tanto énfasis en la intimidad masculina y en la belleza física, era inevitable que en Atenas la homosexualidad fuera bastante común, sin tener un estigma peyorativo. Las relaciones sexuales entre hombres maduros y chicos jóvenes eran totalmente aceptadas, siempre que los jóvenes fueran cortejados primero con regalos y que las relaciones se terminaran tan pronto el hombre contrajera matrimonio. La mutua admiración entre hombres queda muy bien reflejada en el mundo del atletismo. La antorcha olímpica original todavía brilla actualmente, aunque no siempre con la misma llama luminosa y potente que inspiró a esos atletas hace 2500 años. Pero a menudo pone en práctica el objetivo original de que una vez cada 4 años las naciones del mundo deben olvidar sus disputas y trabar lazos de amistad compitiendo deportivamente. Conocer la Grecia antigua significa no solo conocer nuestro pasado, sino entender el presente y posiblemente poder elegir también mejor nuestro futuro. Lo cierto es que se pueden trazar grandes líneas evolutivas en la literatura europea desde Grecia, antiguamente oral, en su caso, hasta bien entrado el siglo XX. Pero no es tan fácil hacerlo en los últimos 50 años. Y no se debe únicamente a que muchas literaturas hayan conocido un auge de sus características nacionales, sino a una cuestión de pérdida de la tradición literaria, de olvido del punto de referencia histórico tradicional en las letras europeas, una de cuyas causas habría que buscarla en el abandono de las enseñanzas de las lenguas clásicas. Así, por ejemplo, Thomas Mann todavía pudo recrear la historia bíblica de José y sus hermanos en una novela de idéntico nombre. Kafka glosó mitos grecorromanos y Joyce reinventó a Odiseo en su Ulises, mientras Hermann Brock escribió Una muerte de Virgilio, sencillamente porque estos autores presuponían en sus lectores unos conocimientos sobre los temas que escribían. Hoy la situación no es así y no podríamos afirmar lo mismo. Tradición es una palabra que no goza de buena prensa y aunque no venga al caso alarmarse por esta pérdida, el menosprecio de la tradición literaria es uno de los síntomas de la actual crisis de la cultura. Pero como bien dijo un poeta, las causas perdidas son las únicas dignas de defenderse. Y así lo hicieron profesores y alumnos del Instituto de Educación Secundaria Ingeniero de la Cierva, de Patiño, en Murcia, grabando un vídeo en el que aportaban su grano de arena
ante el borrador del nuevo proyecto de la reforma de la Ley de Educación, que en su primera versión, esta el 11, pretendía la desaparición del griego y de la cultura clásica de los centros de enseñanza de España. Vídeo que en apenas 2 días se hizo viral, con más de 300.000 visitas y se transmitió por todas las televisiones. El profesor que animó esta iniciativa fue invitado por la embajada del país heleno, que en aquel entonces atravesaba una crisis económica, realizando varias entrevistas para la televisión griega. En una de ellas, y al despedirse con las palabras Ekaristos Polip, muchas gracias en griego, la locutora se echó a llorar. Con algunos fragmentos de este vídeo de agradecimiento por lo que Grecia ha dado al mundo, nos despedimos. Gracias, Grecia, y a todos ustedes por su atención. Hasta la próxima semana, cuídense. Sin que lo sepas, hablas más griego de lo que piensas. Por el alfabeto, τα γράμματα. Por las matemáticas, mathematica. Por la historia, historia. Por las Termópilas, por Esparta. Gracias por la ética. Por Platón. Gracias por la isegoría. Gracias por la lógica. Por Sócrates. Gracias por la dialéctica. Gracias por la filosofía. Por el triatlón. Por el decatlón. Por la maratón. Por las Olimpiadas. Por la gimnasia. Por el atletismo. Por la política. Por la democracia. Los padres de la medicina, Hipócrates en Grecia y Galeno en el Imperio Romano, nos han dejado un legado de más de 75.000 vocablos. Un médico a lo largo de su carrera utiliza unos 25.000. Ejemplo de ello tenemos Anatomía, bronquitis, Broncoscopia. Leucemia. traqueostomía, patología, Faringitis. artrosis, Rinoplástica. Radiografía. Pronóstico. Y sinusitis. Gracias Grecia por este legado. Gracias por la gastronomía. Gracias por el aceite de oliva. Y gracias por los cereales. Gracias por el vino. ¡Por Dionisos! Gracias, Grecia. Gracias por Arquímedes. por Pitágoras, Por Tales de Mileto. Por la física. Por el átomo. Por la biología. Por la arqueología. por el Partenón, por la geografía, Por la mecánica. Por el arte. Por los capiteles. Por los anfibios. por Fidias y por el dórico, Por la ecología. por la poesía, Por la épica. por la lírica, Por Homero. Por la metáfora. Por la hipérbole. Por el hipérboto. Por la astronomía. Por la galaxia. Por la arquitectura. Por Troya. por el